Buenos días, bienvenidos a Diálogos Mineros, un espacio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú para conversar con líderes y expertos del sector. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Raúl Molina. Él es ex viceministro de Gobernanza Territorial, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también coautor del libro Desarrollo Territorial y Minería. Bienvenido, doctor Molina. Buen día, Katia, ¿cómo estás? Bueno, primero nos gustaría iniciar un poco presentando el nuevo libro del Instituto que se ha lanzado la semana pasada. Se llama Desarrollo Territorial y Minería, del cual es coautor el doctor Molina. Pero también participó Darío Segarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, y Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, primero me gustaría iniciar la conversación conociendo un poco más sobre cómo nació el planteamiento de este libro. Las primeras ideas alrededor de eso comenzaron a darme vueltas cuando era viceministro de Gobernanza, porque sentía la necesidad de que frente a la profusión, la proliferación de conflictos sociales en ámbitos mineros, había que tratar de proponer alguna alternativa que permitiera enfrentar esa situación de una manera un poco más orgánica que lo que pude hacer durante mi periodo de viceministro. Y también era un tema que hacía tiempo conversábamos con Darío, ¿no? Él desde el sector privado minero y yo más desde el sector público, y nos preguntábamos qué cosas se podían hacer para mejorar el clima alrededor de la inversión minera en el Perú. Así que a fines del año 21 hubo un jueves minero donde Víctor Govitz habló de desarrollo territorial. Entonces, a raíz de eso, le digo a Darío, ¿y si nos mandamos a tratar de escribir un libro? Porque yo había tenido la idea de escribir algo siendo viceministro y no cuajó. Entonces Darío lo presentó al instituto y el instituto compró inmediatamente la idea. Y es en ese marco que a comienzos del año 22, más o menos comienzos del segundo trimestre del año 22, habiendo convocado a Carolina y a Paola, empezó la aventura del libro, ¿no? Que ha durado como 18 meses, un poquito más tal vez, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Escuché por ahí que fue mediante desayunos que se tomaron. No, se hizo varias cosas. O sea, primero, a funcionar como equipo es todo un desafío, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una carrera profesional larga, tenemos nuestros estilos, nuestras maneras de entender las cosas. Entonces hubo mucha discusión de equipo durante todo el periodo. Pero además hemos tenido desayunos con expresidentes del IMP, dos desayunos donde estuvieron varios de ellos, discusiones muy ricas desde su experiencia. Algunos expresidentes de IMP son personas ya de generaciones de mineros anteriores, ¿no? Y entonces tienen una idea de cómo era la relación con las comunidades territoriales que proviene de otros momentos, otros son más jóvenes, entonces eso fue muy rico. Después tuvimos un evento que llamamos Diálogo Multiactor, donde invitamos a representantes del sector minero, a representantes del sector público, a un gobernador regional en ejercicio, a algunos alcaldes, a dirigentes sociales de algunos ámbitos mineros de larga historia, y tuvimos una discusión alrededor de las primeras ideas del libro. Hemos tenido también 2 presentaciones en el Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, y 2 presentaciones en 2 perumines sucesivos, el del año 22 y el del año 23, ¿no? Entonces todo eso enriqueció nuestras ideas que llevábamos al proyecto del libro y ha permitido, creo, sacar algo que varios reconocen que es un intento muy importante de poner en blanco y negro asuntos de los que muchos hablábamos, pero ahora se ha hecho el esfuerzo de reunirlos en una sola publicación, ¿no? Claro, y podría definirnos primero qué es el desarrollo territorial para nuestro público. A ver, desarrollo territorial es entender la mejora de la calidad de vida de las comunidades desde las potencialidades de los territorios donde viven. Y por lo tanto, entendida desde las potencialidades de los territorios donde vive, tiene que el desarrollo territorial abarcar el conjunto de las dimensiones de la vida de la gente. O sea, la gente no progresa solo con una buena educación o con una buena salud o teniendo una carretera o teniendo internet en su casa. Necesita que un conjunto de condiciones se aseguren para que a partir de ello las personas puedan construir su proyecto de vida en la lógica del desarrollo humano que plantea Naciones Unidas, ¿no? Ahora bien,
esa posibilidad de construir un proyecto de desarrollo a partir del lugar donde vives, de las personas que comparten su vida contigo, y en eso, entre los que comparten un territorio, hay que incluir a las empresas mineras porque son parte de los residentes de un territorio, aunque originalmente no hayan sido de ahí. Resulta que en el caso de la minería, en muchos casos estamos refiriéndonos a territorios rurales, en muchos casos remotos, donde no es fácil a veces, si nos circunscribimos a ese territorio, imaginar cuáles son las potencialidades de mejora de calidad de vida de la gente. Entonces, uno de los planteamientos del desarrollo territorial es que es lo que se llama multiescalar. Es una palabra medio complicada, pero significa que todo territorio forma parte de un territorio mayor y este a su vez de un territorio mayor. Y eso permite entonces entender que los espacios rurales, que son generalmente los asociados a la minería, se pueden relacionar con mercados urbanos donde aparecen nuevas oportunidades para el desarrollo de los territorios rurales. Y eso entra dentro de un concepto que hace años se discute en la literatura, que es la nueva ruralidad. O sea, ya no entendemos lo rural como asociado a lo agrícola o a lo ganadero. Lo rural es también turismo, lo rural es servicios, lo rural es transporte. Lo rural son un conjunto de otras actividades, inclusive administración pública, ¿no? Porque en muchos municipios la plata de una municipalidad, sobre todo si recibe canon, activa el mercado local. Entonces, si comenzamos a mirar el desarrollo en territorios mineros de una manera más integradora, y esa es la definición de desarrollo territorial, aparecen posibilidades que de otra manera no son imaginables. Y también aparecen actores. ¿Me podría hablar un poco de esos actores que influyen en el desarrollo territorial? La lógica del desarrollo territorial es que el desarrollo se convierte en una responsabilidad de los actores del territorio, recuperan responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces en el Perú tendemos a pensar que quien debe desarrollar el territorio es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional en general falla. El gobierno nacional en general, sobre todo los espacios mineros, está lejos, llega tarde, hace mesas de diálogo y no cumple sus compromisos. Sin embargo, en el territorio hay actores que a veces no encontramos la manera de que sumen sus recursos y sus capacidades. Los gobiernos locales, muchos de los cuales tienen mucho dinero. Los gobiernos regionales que tienen dependencias a nivel provincial, las redes de salud, las UGELes, las agencias agrarias. La propia colectividad territorial y sus organizaciones, los actores económicos locales, o sea, pequeñas empresas, agricultores, pequeños ganaderos, todos ellos hacen actividad económica y cada uno por su lado. La empresa minera, como una empresa generalmente global muchas veces, por lo tanto con unas capacidades que normalmente no se encuentran en el municipio, y todos ellos desarrollan sus actividades por su lado. La lógica del desarrollo territorial es, todos esos actores, si comienzan a trabajar juntos bajo una visión compartida, encuentran mecanismos que los puedan reunir en un esfuerzo común, las posibilidades de promover calidad de vida, de promover mejora de calidad de vida, se multiplican. Y hay decenas de experiencias en el mundo a nivel local. Puedo citar ejemplos en Curitiba, en Brasil, Porto Alegre, en Brasil, Ceará, en Brasil, Rafaela, en Argentina, Cuenca, en Ecuador, Medellín, en Colombia. Y en nuestro propio país, el municipio de Hilo, por ejemplo, en los años 90, logró unas mejoras enormes en los indicadores de desarrollo relativo respecto a otros municipios en el Perú. Al comienzo, un esfuerzo principalmente local, con una continuidad de 2 alcaldes a lo largo de 7 periodos que pudieron construir un proyecto con perspectiva de futuro, pero después trabajando con la empresa minera. Hilo es un municipio conocido por la presencia de minería de largo tiempo. Y comenzaron a poderse hacer otro tipo de proyectos de mayor, ambición cuando comenzaron a trabajar juntos. El departamento de San Martín, que también es de los pocos departamentos que desde que tenemos gobiernos regionales ha logrado impulsar sus indicadores de desarrollo, porque el gobierno regional durante muchos años trabajó en la lógica de asociar a los actores en objetivos compartidos. También dentro del libro se habla de quién podría dirigir este desarrollo territorial. A su consideración, ¿quién debería dirigir este proceso? La lógica y la experiencia internacional indica que quienes tienen que liderar los procesos de desarrollo territorial son los gobiernos de los territorios. Si es un proceso a nivel distrital, la municipalidad distrital; a nivel provincial, la municipalidad provincial; si es un tema a nivel departamental, el gobierno regional. El problema es que muchas veces nuestros gobiernos descentralizados no tienen las capacidades suficientes.
Entonces, ¿qué plantea el libro? Vamos a llorar indefinidamente porque el municipio no tiene capacidades, porque el alcalde de repente es corrupto o sus funcionarios son corruptos, porque el gobierno nacional está alejando. No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. La predictibilidad de la inversión privada y la sostenibilidad de las inversiones está en juego. Si seguimos dejando que el ambiente alrededor de la minería se enrarezca, sometidos a los conflictos sociales, vamos a tener un problema grave de ingresos públicos en el futuro, porque sabemos que buena parte de nuestras exportaciones son minerales y de esas exportaciones vienen importantes ingresos públicos. El Perú hoy día no puede vivir sin los impuestos que paga la minería. Las políticas públicas se debilitarían enormemente. Entonces, ¿qué es lo que plantea el libro? Vamos a seguir esperando y llorando porque el Estado falla. Empresa minera, tú tienes unas capacidades que normalmente no existen en los municipios. Alíate con los actores ciudadanos del lugar donde estás. Comunidad campesina, organizaciones de productores, clubes de madres, las que haya. Además, en muchos casos hay un instituto tecnológico o hay una ONG trabajando. Únelos, júntalos, contribuye a juntarlos, actúa en el rol que el libro propone de catalizador del desarrollo, es decir, desencadena, motiva, genera capacidades para que esos actores despierten. La alianza empresa minera y actores ciudadanos tiene que jalar de la nariz al gobierno descentralizado. Por más débil que sea la municipalidad, por más poco estratégico que pueda ser el alcalde, hay que sumarlo a ese esfuerzo, hay que jalarlo de la nariz, como suelo decir, y esa alianza, gobierno local, empresa privada y actores ciudadanos, tiene que ellos a su vez jalar al gobierno nacional para que cumpla su responsabilidad con los territorios mineros. No podemos ser un país que dice que necesita la minería para crecer y el gobierno nacional no es capaz de tener una política que priorice la cobertura de servicios en los ámbitos mineros. Claro. También en otra parte del libro y de las conferencias que estaba escuchando de usted, se habla de dar confianza. ¿Qué actor debe dar confianza a qué actor? Es un proceso compartido. De mi propia experiencia como viceministro de Gobernanza, comencé a darme cuenta que había como un caminito que recorrer para preparar las condiciones para el desarrollo territorial. El desarrollo territorial necesita como base lo que se llama la gobernanza territorial. La gobernanza territorial es la capacidad de construir instituciones, valores compartidos, relaciones de cooperación entre los actores del territorio. El desarrollo territorial es un resultado, la gobernanza territorial es un medio, es el instrumento para el desarrollo territorial. Eso creo que es la principal postura del libro. La reflexión en el gremio minero en el año 22, cuando comienza este proyecto, era y sigue siendo, creo, una apuesta por el desarrollo territorial. En el proceso de hacer el libro, descubrimos que el desarrollo territorial necesita de la gobernanza territorial. Entonces, los actores tienen que aprender a trabajar juntos, y para aprender a trabajar juntos hay que seguir una especie de escalerita que nos prepare para poder proponernos objetivos compartidos. Lo primero es relacionarse, reconocerse, aceptar que todos compartimos el espacio. No podemos eliminar actores. Los que vivimos somos los que somos, privados, públicos, del sector del conocimiento, del sector público, de la sociedad civil. Esos actores hoy día no confían entre ellos, porque el Perú es un país que está enfermo de desconfianza. Entonces, para construir confianza, lo primero es construir diálogo. Diálogo es escucharse. Diálogo es aceptar que el otro puede pensar distinto que yo y estar dispuesto a escucharlo y a tratar de entender su lógica. Entonces, primero relacionarse, después dialogar. A través de ese proceso se comienza a construir confianza. Y ese es el valor principal de la gobernanza territorial. No podemos colaborar, nadie coopera con otro si no confía en él. A partir de la confianza, los espacios de diálogo comienzan a lo que se llama institucionalizarse. Los actores comienzan a reconocer su utilidad, los actores comienzan a valorar la existencia de esos espacios de diálogo. Lo hemos vivido cuando he sido viceministro, por ejemplo, en el caso de Cotabambas. Al comienzo no querían mesa de diálogo, pero el esfuerzo de sostenerla de parte del gobierno nacional hizo que los actores reconocieran la utilidad de la mesa de diálogo. Entonces, cuarto pasito, institucionalización. Y el quinto, que es la base de la gobernanza territorial, es
a partir de los espacios de diálogo institucionalizados, podemos proponernos objetivos compartidos. Y sobre la base de los objetivos compartidos se construye el proceso de desarrollo territorial. Entonces, eso está explicado como un procesito en el libro, no es una receta. Lo que se busca es darle una guía a los actores del territorio, sean empresas, sean gobiernos locales, sean actores ciudadanos, para que usando esas ideas, esos lineamientos, construyan un proceso a la medida del caso, a la medida de la madurez de los actores, a la medida de la madurez de sus relaciones. Hablando justo del papel del gobierno, ¿cómo se debe establecer este rol dentro del desarrollo? Es ineludible, ¿no? Es ineludible y es el eslabón más débil de esta cadena de cooperación que plantea el libro, pero el libro lo que dice es, no nos pasemos indefinidamente quejándonos de las debilidades del Estado. El Estado es como es. Desde los actores ciudadanos, desde los actores privados, podemos jalar y obligar, empujar al Estado a que cumpla su papel de un modo más cabal. Las empresas privadas, sobre todo empresas grandes como suelen ser muchas mineras, tienen lo que se llama un capital relacional que es muy importante. Pueden llegar a los ministerios, pueden llegar incluso a la Presidencia de la República, pueden llegar a las universidades nacionales que están en Lima, pueden jalar un conjunto de capacidades hacia los territorios que a veces un alcalde solito, sobre todo si es distrital, no puede, o que un líder vecinal no puede porque no juega en ese tablero grande. La idea es pon al servicio del desarrollo del territorio donde tú vas a convivir 30, 40, 50 años, ese capital relacional, y ponlo en juego para generar un medio ambiente positivo alrededor de la operación minera. Yo creo, estamos convencidos que eso puede abrir una serie de posibilidades que hoy día no se usan, porque las empresas principalmente valoran la evaluación de riesgo para la operación de cualquier factor que haya alrededor. Y por eso son demasiado prudentes en su proceso de relacionamiento con los actores. Lo que se está diciendo es, asúmete como un vecino del territorio. Y en función de que eres un vecino, construye relaciones con tus vecinos, con los actores ciudadanos, con el gobierno local. No es fácil, no es un proceso que va a ser, directo en todos los lugares. Va a haber que invertir en construir confianza, como se dice, en construir capacidades, pero creemos que en el mediano y largo plazo puede generar un ambiente mucho más favorable para el desarrollo de la minería en el Perú. Ahora, el gobierno nacional tiene que contribuir proponiendo condiciones que faciliten ese proceso. Y el libro hace una propuesta muy concreta. 2 políticas nacionales. Una política nacional de prevención de conflictos sociales, gestión y prevención de conflictos sociales, y una política nacional de desarrollo territorial. No podemos pretender que la minería sigue siendo una actividad sostenible en el país si el gobierno nacional, con los impuestos que pagamos todos, incluidas las empresas mineras, no invierte en los espacios alrededor de la minería para que la población sienta que gana. Porque si la población no siente que gana, la población va a seguir oponiéndose o buscando obtener beneficio rápido a través de una negociación en el marco de un conflicto. Claro. También pasando un tema de canon minero, se habla de que hay 65.000 soles, 65.000 millones de soles en los 20 años de vigencia. En los últimos 20 años. Pero también se conoce que muchos gobiernos no gastan toda esa parte del presupuesto que reciben. ¿Hay algún planteamiento quizá de su parte o que se plasma en el libro de qué se puede hacer con estos gobiernos que no gastan todo el presupuesto? A ver, ahí hay 2 planos. Una cosa es qué se puede hacer con los que no gastan el presupuesto tal como viene hoy día, y hay que seguir generando capacidades. En las recomendaciones para el sector privado, además de varias otras recomendaciones, una en la que se pone mucho énfasis es las empresas mineras hoy día ponen fuertes esfuerzos en ayudar a desarrollar capacidades para gestión de proyectos, formulación, identificación, priorización, ejecución, y tienen que seguir haciendo eso para conseguir que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tengan mayor eficacia, pero también es verdad que tenemos que atrevernos a debatir algunos niveles de reforma que necesita el canon para que sea una fuente que tenga, por ejemplo, más posibilidades no solo de financiar infraestructura gris,
sino también financiar calidad en servicios de educación y salud a nivel local. Y para eso, claro, un economista va a decirnos, no puedes usar para ese tipo de gasto el canon porque es una fuente temporal que depende de los recursos mineros, pero muchos municipios que reciben mucho canon no lo gastan y lo tienen en las cuentas atollado. Por una de las ideas que muchos planteamos para el canon es que se formen lo que se llama fondos intertemporales. Parte de tu dinero que no puedo gastar hoy día, lo pongo en un fideicomiso para ti, para el futuro. Entonces, si la minería va a estar 30 años en tu municipio o 40 años, con ese fondo yo puedo hacer que mi canon me dure 50 o 60 años y por lo tanto contribuir a financiar una mejora, por ejemplo, en servicios de salud y educación o en la operación de internet o cualquier otro servicio que no sea infraestructura gris pura y dura. Entonces, sobre eso no hemos entrado en mucho detalle porque somos conscientes que eso es un tema sensible, necesita todavía debate, pero sí resaltamos que hay que atreverse a pensar que el canon necesita reformar algunos de sus aspectos para que sea mucho más útil para el tamaño de recursos que ha significado en estos 20 años. También se habló de ampliar el territorio donde la empresa brinda los recursos. Entonces, ¿cómo puede explicar un poco más sobre ese planteamiento? Hace un rato te explicaba de que muchos municipios rurales del tipo donde opera la minería son municipios remotos, altoandinos, donde es difícil que si solo miras el distrito o peor aún el área de influencia directa de la empresa, que es generalmente más pequeña que un distrito, no logras encontrar potencialidades para que la gente salga de la pobreza o la gente pueda mejorar la cobertura de servicios. Entonces, ese espacio del área de influencia directa, incluso el área de influencia directa, que es lo que las empresas mineras suelen definir como su espacio de relacionamiento porque la norma los empuja a eso, es una definición limitada. El libro dice, ubica tu área de operación definida en el área de influencia directa o indirecta en un tablero mayor. ¿Cuál es ese tablero mayor? Son los sucesivos espacios territoriales con los que tú te relacionas para transportar el mineral, porque necesitas obtener autorizaciones o regionales o nacionales, porque tienes que cuidar la seguridad jurídica en la escala nacional y por lo tanto relacionarte con actores nacionales. Entonces, no es verdad que solo te relacionas con los actores del área de influencia directa e indirecta. Entonces, asume eso y diseña para ti, empresa, una política de relacionamiento, una política para contribuir al desarrollo del territorio en varias escalas. Tu área de influencia directa, indirecta, el distrito, la provincia, la región. Eso no significa que vas a tener que hacer inversión social a la misma escala en todos esos tamaños territoriales. Significa que tienes que proponerte una política de colaboración con el desarrollo a distintas escalas que puede ser de muy distintas maneras. Puedes concentrar tu inversión social en el área de influencia directa, pero puedes cooperar en un tablero mayor, como por ejemplo la región con determinados objetivos de desarrollo regional, no sola, sino asociándote con otras empresas mineras o con otras empresas privadas de otro tipo, porque a medida que amplías el espacio hay más actores y eso abre posibilidades. Hay experiencias, por ejemplo en Cajamarca, durante todo el año pasado y el anteaño ha estado funcionando una cosa que se llama el Grupo Impulsor de la Visión Minera de Cajamarca al 2030. Ahí hay universidades, gobierno regional, organizaciones de la sociedad civil, Mesa de Lucha contra la Pobreza y empresas mineras, discutiendo sobre el futuro de Cajamarca, escuchando al otro sobre cuáles pueden ser las posibilidades y reconociendo que aunque yo no esté de acuerdo, tengo que encontrar objetivos comunes. De eso se trata un poco desarrollo y gobernanza territoriales. La semana pasada en el Jueves Minero, el ingeniero Gómez también mencionó sobre los corredores económicos. Claro. ¿Cómo se puede implementar esto en los planteamientos de desarrollo territorial? Si comienzas a ver el territorio en una mirada más arriba, o sea, a un vuelo de águila en lugar de un vuelo de ratoncito, y te despegas del territorio, te comienzas a dar cuenta que yo puedo operar mi tajo, mi minera, mi operación minera, sea a cielo abierto o no, en un determinado lugar, pero el puerto por el que voy a sacar el mineral está en la costa a 150, 200, 250 kilómetros. De repente hay una carretera que yo voy a usar para eso, o he hecho un mineroducto, y en el camino de repente hay otras empresas mineras. Entonces lo que proponía Víctor Gómez es absolutamente real.
en Cajamarca, pues él habló particularmente de dos clústeres mineros, en el sur y en el norte, y en el caso del norte dijo Cajamarca. En Cajamarca hay varios proyectos mineros, algunos en operación, otros en operación incipiente, otros en preparación. Cada empresa tiene tendencia a mirar todo el ciclo de su operación por sí misma. Si comenzamos a vernos como clúster, podemos imaginar algunas infraestructuras que podemos compartir. Abastecimiento de energía, transporte, inclusive transporte de mineral, ¿por qué no espacios de depósito de relaves? Y no tienen que ser ya junto a la operación minera, puede ser en espacios relativamente lejanos, pero comenzamos a ver el territorio como un rompecabezas mayor. Y comenzamos a mirar que hay ciudades pequeñas, medianas y grandes en ese tablero mayor, y que por lo tanto la economía del lugar donde yo opero puede relacionarse con esas ciudades mayores donde los campesinos, los ganaderos, los comerciantes, los pequeños emprendedores de turismo pueden jalar demanda para sus negocios. Entonces las posibilidades se multiplican. A eso se refería Humberto, Víctor, porque en el territorio las actividades humanas se vinculan a través de lo que se llama corredores, que son circuitos de relación económica y de las personas en el espacio. Y es entendiendo esos circuitos donde uno puede promover actividades donde la gente pueda obtener mayores ingresos y mejorar la calidad de su vida. Claro. ¿Cuál es la zona, ese distrito o región donde este planteamiento de desarrollo territorial lo ve más viable y por qué? Yo distinguiría entre donde lo veo más viable y donde lo veo más necesario. Hay lugares donde es indispensable comenzar a pensar con esta lógica. Efectivamente, el Cajamarca y su relación con la costa puede ser un lugar. Otro lugar donde es indispensable es lo que se llama el Corredor Minero del Sur, que une Cotabambas, Chuquivilcas y Espinar con la costa a través de Arequipa. Son zonas donde hay una fuerte presencia de la minería y tenemos que comenzar a mirarlas de manera más integral. El Estado tiene que diseñar acciones que impulsen el desarrollo territorial si es que queremos que la minería sea una actividad viable y sostenible en el mediano plazo. Pero más allá de esos que pueden ser los más resaltantes, probablemente Víctor estaba pensando en ese corredor cuando habló del clúster del sur, alrededor de Arequipa, porque hay que pensar que también hay la costa sur, en Moquegua y Tacna, donde hay minería. Hay este proyecto tan controvertido de Tía María, en la frontera entre Arequipa y Moquegua. Entonces, todos esos espacios donde converge potencial minero, hay que comenzar a mirarlos con mirada de conjunto, donde sea más claro el rol del gobierno nacional, donde activemos el liderazgo de los gobiernos locales y los gobiernos regionales y donde las empresas jueguen este rol catalizador, desencadenador, motivador, que es el que propone el libro para ellas. ¿Y las zonas menos viables que me mencionó, cuáles serían? O sea, yo decía más o menos viables en función de la dificultad. El corredor minero del sur no es un espacio fácil, pero hay otras zonas más pequeñas en el territorio que pueden ser más periféricas, como por ejemplo el sur de Ayacucho, las provincias del sur de Ayacucho. Ahí hay minería de larga historia y son zonas bastante aisladas. Necesitan bajar a Ica, tienen muy poca relación con la capital de su departamento. No es fácil pensar cómo promover de manera muy dinámica el desarrollo en esos sitios, pero tenemos que hacerlo. Claro. Y puedes tener las zonas más antiguas de minería en Pasco, en Junín, en Huancavelica, donde podemos imaginarnos con menos claridad un proyecto de desarrollo muy dinámico, pero tenemos que buscar las maneras de poder hacerlo. Mientras que la gente no sienta que obtiene beneficios duraderos para su vida, producto de la convivencia con la minería, vamos a seguir teniendo dificultades de convivencia entre minería y sociedades territoriales. A lo largo de la entrevista también hemos mencionado bastantes momentos mesas de diálogo. Sí, claro. Un tema bastante polémico. ¿Considera que estas mesas de diálogo están funcionando, no están funcionando? ¿En qué están fallando? Uno de los planteamientos principales que hace el libro, después de que en el capítulo 1 constatamos que esos 65.000 millones de canon en 20 años no han producido los resultados que esperábamos, también constatamos que siguen habiendo problemas de gobernabilidad en los territorios mineros, ¿no? Por la proliferación y la permanencia de los conflictos sociales.
Y lo que dice el libro es todas las respuestas que hemos ensayado en los últimos 20 años para tratar de generar desarrollo relativo y gobernabilidad en los espacios mineros no han funcionado, y de ahí viene la propuesta de desarrollo territorial. Una de las herramientas ha sido las mesas de diálogo. O sea, había conflicto, mesa de diálogo. Y en la mesa de diálogo se terminan firmando un montón de actas que el gobierno nacional nunca termina cumpliendo, porque el grueso de los compromisos de las mesas de diálogo no son de las empresas mineras, no son de los municipios, son del gobierno central. El gobierno central, su lógica, más o menos desde el año 2011, donde se comenzó a fortalecer el órgano de gestión social de la PCM, la lógica ha sido, conflicto, pongo una mesa de diálogo, firmo un acta para aplacar el conflicto. Y en general se han ido acumulando cientos y miles de millones de soles en compromisos que nadie monitorea y nadie cumple. Y por eso las mesas de diálogo no funcionan. Lo que estamos proponiendo es, ya, las mesas de diálogo tienen que seguir porque siempre va a haber crisis en los conflictos, pero tienen que formar parte de una política nacional de prevención de conflictos sociales y de gestión de los mismos, y una política nacional de desarrollo territorial. Mientras que el gobierno nacional no incorpore en sus decisiones presupuestales que tiene que comenzar a programar infraestructura y servicios públicos de calidad en los ámbitos mineros, la conflictividad no va a menguar. Y vamos a seguir firmando, estableciendo mesas de diálogo y firmando actas que no sirven para nada porque nadie las cumple. Yo, mientras que fui viceministro, hicimos algunos ejercicios con el MEF para obligar a los ministerios a que programen recursos en aquellos territorios que eran de particular conflictividad, no solo minera, también el Braen y otros lugares. Funcionó un año, al año siguiente se olvidaron. Entonces los ministerios van, firman las actas y después no lo ponen en su presupuesto. Solo en el marco de una política nacional de desarrollo territorial que le meta lógica territorial a la inversión pública nacional, eso puede comenzar a cambiar. Cuando me menciona esto de que van a los ministerios a buscar ayuda para que se solucione este problema, ¿de qué área de los ministerios depende de que se pueda ayudar a que un conflicto se acabe? Ahí hay un problema medio neurótico, porque mandan a las oficinas de gestión social, a las oficinas de conflictos sociales, a tratar los conflictos, pero los que tienen la solución en su mano no son ellos, son los órganos de línea, son los viceministros que se ocupan de las políticas públicas, son las direcciones generales de los ministerios, son los programas nacionales. Entonces viene la persona de gestión social que ha estado en la mesa de diálogo y dice, acá te traigo mi acta, tienes que hacer tal cosa, y el que se tiene que ocupar de cumplirlo no lo cumple. Entonces después vuelven a mandar a los de gestión social a que pongan su cara en la mesa de diálogo, y los pobres no tienen la posibilidad de cumplir porque el presupuesto de inversión pública no lo manejan ellos, el presupuesto de servicios públicos no lo manejan ellos. Por eso es que se necesita una política nacional de desarrollo territorial, para que los órganos de línea, los que son responsables de las políticas públicas, incorporen en sus prioridades el desarrollo relativo de los territorios mineros u otros territorios que sean importantes para el país. Por ejemplo, zonas agroexportadoras. Es lo mismo. Las compañías agroexportadoras son enormes compañías que vienen a instalarse en un lugar, de ello depende todas las agroexportaciones del país. ¿Y cuál es la política del gobierno para mejorar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas que trabajan en los agroexportadores? ¿Qué rol asumen esas empresas privadas para contribuir al desarrollo del territorio que los rodea? Entonces, la minería es más bien un gremio que, con todas sus dificultades, se ha propuesto desde su propia iniciativa reflexionar sobre cómo cumplir mejor su papel. Lo mismo tienen que hacer las empresas agroexportadoras, las grandes empresas de turismo que operan en zonas como el Cusco, por ejemplo, empresas de generación eléctrica. Esto es una lógica que es para cualquier empresa de gran tamaño que se instala en una zona remota, donde hay una enorme diferencia entre la calidad de vida de quienes trabajan para la empresa y la calidad de vida de quienes vivían ahí. Esa distancia entre ambas calidades de vida es como el germen del conflicto. Y hay que atacar esa causalidad para que el ambiente de operación de las empresas mineras sea un ambiente más favorable. Hace un tiempo se mencionó que los conflictos sociales era el principal temor de las inversiones mineras. ¿Considera que este sigue siendo el principal temor por el que las inversiones no ingresan al país? ¿O quizá podría decir que es otra, como la minería ilegal? Yo creo que hay un conjunto de factores, ¿no? O sea, desde el precio y la rentabilidad del mineral, o sea, las inversiones mineras son inversiones de mediano plazo, o sea, cuando se toma la decisión de inversión,
Mientras que sacas tus permisos, haces tus estudios y construyes el proyecto, pasan varios años y puede tener fluctuaciones el precio y la rentabilidad inicial ya no es igual. Pero también interviene el tema de seguridad jurídica y la confiabilidad que te ofrece la legislación y la macroeconomía de un país. La seguridad de que si me dan una concesión yo necesito horizonte de tiempo lo suficiente para construir un proyecto que produce rentabilidad en el mediano plazo. Los conflictos no creo que sea el último factor de decisión de las empresas, pero sin ninguna duda interviene en el conjunto de los criterios que se tienen que tomar en cuenta. Claro, sí. Y realmente las mesas de diálogo están funcionando, o son un saludo a la bandera. Hace un tiempo el especialista José Chávez señaló que a veces no llegan a soluciones concretas y si las hay, están tardando años en realizarse. Me gustaría que me dé un pequeño comentario sobre esta opinión de Chávez. Es lo que te decía, digamos, pero dicho de una manera menos figurada como lo está haciendo de Chávez, ¿no? O sea, si tú haces una mesa de diálogo donde te comprometes a hacer determinadas cosas y no las cumples, la gente desconfía. Acuérdate que te decía, parte de la clave del desarrollo territorial es construir confianza entre los actores. Y el libro dice que hay 4 tipos de actores. Sector privado, no solo la gran minería, sino también el sector privado local. Sector público, no solo el gobierno local, sino también el gobierno nacional con sus responsabilidades. Sociedad civil, que son los ciudadanos y sus organizaciones, y lo que se llama el sector del conocimiento o la academia. Porque también ellos son un gran ausente, o sea, las universidades regionales están en la capital del departamento y no tienen ninguna relación con el desarrollo de las provincias del departamento. Entonces, José lo que dice es, las mesas de diálogo no sirven porque no cumplen los compromisos, justamente porque no están enmarcadas en una política que comprometa a las entidades públicas responsables de las políticas públicas en los compromisos que firman los negociadores sociales. A mí me ha pasado un montón de veces ir a negociar como viceministro en un conflicto. Felizmente mi lógica fue nunca firmar actas con demasiados compromisos de alto valor, sino actas con compromisos parciales. Y yo les decía a los actores, sobre el logro de esto nos proponemos un siguiente propósito y sobre este uno siguiente y vamos avanzando poco a poco. Pero muchas veces he dicho en entrevistas en televisión, mi mayor temor cuando estaba llegando a un acuerdo con la población era que a quien yo representaba, el Estado peruano, no iba a ser capaz de cumplir. Y mucho de mi tiempo no lo dedicaba solo a las negociaciones en los lugares donde había un conflicto, sino en Lima, peleando con mis colegas viceministros de Salud, de Educación, de Agricultura, de Transportes, para que cumplan lo que se estaban comprometiendo sus ministerios. Entonces, una de las cosas que hicimos en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM fue crear una subsecretaría de seguimiento y monitoreo de compromisos. Su papel era meter todo en una base de datos para tener de la nariz a los ministerios para que presten atención y programen en sus presupuestos aquello que se habían comprometido. Ese proceso se ha debilitado, pero esa es la clave. La clave es gestión de cumplimiento, no solo es ponerte de acuerdo en el lugar. Otro de los temas que también veía, y ya para terminar la entrevista, es las expectativas de la población ante la llegada de una empresa minera. También, enormes. Sí, claro. Y cómo hacerle entender a la población que no es obligación de la empresa minera cumplir con cierto rol del gobierno, con cómo se debe preparar al territorio para que la llegada no sea con tanta expectativa. No cayendo en el juego al que el sector público, en particular el gobierno nacional, empuja a las empresas. El sistema de concesiones que tenemos es bien pernicioso, y ahí estoy dando una opinión personal que no necesariamente vamos a coincidir exactamente los 4 coautores del libro. El Estado peruano da una concesión en una cuadrícula y le dice a empresa, ahora yo te estoy concesionando el subsuelo, ahora tú arregla con los propietarios del suelo, de la superficie. Y convierte en un problema privado entre la comunidad del territorio y la empresa minera la construcción de una relación de convivencia en el largo plazo. El que le interesa la inversión minera es el Estado peruano. El Estado peruano no puede desprenderse de esa relación diciendo, ya te di tu cuadrícula, ahora tú arréglatelas. Desde el comienzo el Estado tiene que acompañar a la empresa. Es más, la debería acompañar desde antes. El INGEMET y el Ministerio de Energía y Minas saben perfectamente cuáles son las zonas con potencial minero que tiene el país.
Esas zonas con potencial minero, si queremos promover inversiones mineras que sean competitivas, el Estado peruano debería entrar primero a generar mejor calidad de vida para la gente que vive ahí, de tal manera que la gente sienta que son importantes para el sector público, y por esa razón es que se prioriza esas zonas para la inversión minera y acompañar a la minería desde el comienzo. Las actividades de participación ciudadana que están previstas en la legislación minera no funcionan junto con las actividades de participación ciudadana que están previstas en la legislación de la descentralización. Entonces, por un lado tenemos el plan de desarrollo concertado y por otro lado tenemos los talleres de participación ciudadana de ley ya, o tenemos la consulta previa cuando esta corresponde. Hay que armonizar todo eso para que la gente sienta que desde que llega la empresa privada, ellos son actores protagónicos del proceso de relacionamiento de la minería con el territorio. Solo cuando la gente sienta que ellos no son la última rueda del coche, que van a tener que arrancarle a la empresa minera lo que el Estado no les da, es que el clima va a tener que comenzar a mejorar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la gente no tenga tanta expectativa? Que el Estado comience a cumplir su rol desde el comienzo. Y las empresas mineras deben ser las primeras, en una lógica como la que propone el libro, de jalar al Estado, así, jalarlo, lo digo literalmente, desde el comienzo, para que no se desentiendan del proceso de desarrollo territorial de los espacios mineros. Ok, muchas gracias a todo el público. Hasta luego.